Bienvenidos a Plural, nuestro programa semanal de análisis político. Cuando comenzábamos este ciclo solíamos recordar más a menudo esta mirada que tenemos desde este programa, ¿no? Partimos de la idea que Misiones, este es nuestro centro del mundo y desde aquí analizamos las cosas que nos suceden y lo que sucede en el resto del mundo y que termina impactando en nuestra zona, en nuestra región o en nuestra provincia. En este caso, como todos los martes, tenemos varios temas para analizar con Hugo Escalada, nuestro columnista habitual e invitado. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Muchos temas otra vez. Muchos temas y... Encadenados. Encadenados, pero profundamente, yo diría, ligados a lo que pueda suceder en la República Argentina, con interrogantes que a mí me gustaría compartir con la audiencia, ¿no? Son interrogantes que uno no puede responder, pero que el ejercicio mismo de hacerse las preguntas me parece necesario. Quiero arrancar con una pregunta que da comienzo a la columna del día de hoy. Sí. ¿Hay un estado de colapso en América Latina? Digo, a raíz de lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en el resto de los países de América Latina. ¿Hay un estado de colapso? Yo lo que estoy viendo es que hay una especie de estado de protesta, por ponerle un nombre, ¿no? Las protestas aparecen todos los días en distintos lugares, también aquí en Argentina, también aquí en la provincia de Misiones. Claro, no es solamente Bolivia o Chile. No, por eso digo, es algo que nos conecta a todos. Entonces, hay una especie de, yo diría, fuerte sensibilización en la población general por las desigualdades. Es como que las desigualdades que vienen dándose desde hace mucho tiempo empiezan a poner a la gente ya en un estado, yo diría, de agotamiento, en un estado de protesta continuo, y cuando hay desigualdades que se pronuncian en el tiempo, y cuando hay un estado de protesta continuo, hay posibilidades de estallido. Claro. Hay posibilidades de manifestaciones, de movilizaciones, hay posibilidades de represión, hay posibilidades de que se encienda la mecha de algo que en algunos casos son grandes protestas, en otros casos son golpes de Estado. Así que para poder tratar de responder esto, porque lo que finalmente quiero tratar de compartir con los televidentes es si nuestro país, si Argentina está en la lista de los países que siguen en el estallido. No podemos no hacernos esta pregunta cuando vemos que todo a nuestro alrededor se está incendiando. Claro. Cuando vemos que se incendian esquemas de derecha como el de Piñera, pero también esquemas de izquierda o de centro izquierda como el de Evo Morales. Cuando vemos que ya no se trata de una cuestión ideológica. Claro, sí, sí, sí. A ambos lados del esquema ideológico, gobiernos de derecha o gobiernos de centro izquierda, hay hackeo. Entonces, a mí me pareció interesante compartir con los televidentes, con vos, Raúl, una especie de paralelo, ver si podemos contestar dos preguntas que son las que más me interesan. Hay muchas, pero dos. Primero, si este esquema de movilizaciones y de estallidos que estamos viendo en Latinoamérica es casual o si de alguna manera es alentado, si de alguna manera hay desde atrás una fuerza actores que están agitando. Digo, más allá de lo que yo le acabo de decir a usted, de este estado de protesta que ya está instalado en la sociedad, producto de las desigualdades, producto de las injusticias, si hay alguien que está empujando desde atrás para ver este escenario que está ocurriendo hoy en Latinoamérica. Esa es una pregunta que a mí me resulta muy importante tratar de, entre todos, dilucidar. Y segundo, y ahí va a ir la primera entrega de la columna, si podemos empezar a hablar de una especie de primavera latinoamericana, así como en su momento se habló de la primavera árabe. Así que a raíz de estos dos interrogantes, ¿qué le parece si empezamos primero a hablar de lo que fue la primavera árabe? De una manera muy sucinta, como para recordar cuáles fueron los hechos que terminaron infectando a toda la región de estallidos tras estallidos, y que se terminó denominando como primavera árabe y que fue una suerte de revoluciones que se fueron dando de manera sucesiva. Analicemos primero eso, contémosle un poco a la audiencia, compartamos cuáles fueron esos incidentes. Así que para empezar a hablar de eso y después ver si podemos traspolar
a lo que está ocurriendo en América Latina para ver si hay un paralelo. Primero vamos a parar un poquito en la primavera árabe. Año 2010, y fíjese usted lo que son las cosas. En Túnez, ahí está usted viendo un mapa, ¿sí? Ese es un mapa. A mí me gustaría que usted, más allá de las columnas, esas columnas, esos cuadraditos en columna para arriba son la cantidad de manifestaciones que hubo en cada uno de estos países. Pero a mí me gustaría, porque si no después lo vamos a obviar, mientras yo voy con el análisis político, yo quiero que usted ponga atención en los circulitos. Hay unos circulitos que acá yo en la pantalla los veo violeta, no sé cómo usted los ve en su televisor. Fíjese la cercanía. Esos circulitos son los lugares donde hay gran explotación de petróleo y de gas. Fíjese que donde hay esos circulitos, donde hay explotación de recursos naturales, hay conflictos. Y donde no los hay, no. Digo, para que usted ya empiece a tratar de entender si hay beneficiarios o no de estos conflictos que vamos a ir detallando. Claro, claro. ¿Sí? Por eso justamente está enmarcado. Yo quiero arrancar por Túnez. Túnez está ahí más o menos de la mitad de la pantalla hacia la izquierda, abajo de la bota italiana. Está en celeste. En el año 2010, un vendedor ambulante, uno de tantos vendedores ambulantes que hay en esa región, le embargan toda la mercadería, viene una especie de control, ahí es un primer plano, año 2010, este vendedor ambulante ve cómo le incautan toda su mercadería y le sacan la posibilidad de seguir comerciando en la plaza pública. ¿Qué hace al otro día? Va y se incendia a lo bonzo, se prende fuego. Claro. 10 días duró la agonía de este vendedor ambulante, pero durante 10 días, los 10 días que duró la agonía de este vendedor ambulante, se levantó completamente la población de Túnez y terminaron haciendo renunciar al presidente Ben Ali. 10 días dura la agonía de ese vendedor ambulante, muerto el vendedor ambulante, al otro día tiene que renunciar, ¿sí? Quien estaba al frente del gobierno, que era Ben Ali. Gran levantamiento popular, las masas recorriendo la calle, el hecho del vendedor ambulante que se prende fuego como detonante, como ya la última gota que rebalsa el vaso. El disparador final. De una población que venía pidiendo democracia, pidiendo mayores derechos sociales, pidiendo la apertura de posibilidades para la gente que, fuera de los grupos de élite, que son los grandes beneficiarios, estaban totalmente excluidos. Esto que comienza en Túnez y que recorre el mundo, rápidamente, y volvemos al mapa, se traslada a Egipto, que está ahí nomás, está ahí nomás. Usted también lo está viendo en celeste, grande ahí. Bueno, se traslada a Egipto. Y en Egipto la protesta era contra Mubarak, que era un presidente que ya llevaba más de 30 años en el poder. Por otras razones, pero también producto de las injusticias, producto de las desigualdades, producto de ese estado de protesta del cual yo estoy hablando que hoy vemos en Latinoamérica, y ya con el antecedente de lo que había pasado en Túnez, claro, vuelven a aparecer las movilizaciones populares a través de los medios, a través de internet, a través de la web. Empiezan a haber movilizaciones fuertes, sobre todo con la juventud como protagonista, y esta movilización, al igual que la movilización de Túnez, termina con la renuncia de Mubarak. Hasta acá tenemos el comienzo de dos procesos que después se iban a ir decantando en una, yo diría, increíble cantidad de países, pero yo me voy a tener en 4, para no ir nombrando a cada uno, si no se nos va toda la columna. Me voy a tener en Túnez, que fue donde arrancó, en Egipto, que es de lo que estamos hablando ahora, y después en Libia y en Siria. Pero quiero separar Libia y Siria, que también está ahí en el mapa, porque estas manifestaciones de protesta que se empiezan a dar ya también en Libia y en Siria van a terminar en guerras. Ya no estamos en presencia de... Ahí tenemos el mapa, ¿no? Fíjate, tenés Túnez arriba donde comenzó todo, sí. Egipto a la derecha donde después se trasladó, y después tenemos Libia, que es el tercer lugar. En Libia estaba Mohamed Gaddafi, que está ahí. ¿Qué pasa en Libia y en Siria? ¿Por qué terminan generándose guerras y no solamente levantamientos populares? Porque a diferencia de lo que pasó en Túnez y en Egipto, Raúl, los presidentes no dimitieron, no renunciaron. Algo parecido a lo que está pasando con Piñera. Y ordenaron una represión... Una represión muy fuerte. Muy fuerte. Represión que en Libia llevó a una guerra en la cual después se termina metiendo la OTAN y terminan asesinando a Gaddafi, que era el presidente. Pero que en Siria, Raúl, continúa hasta el día de hoy. Y acá vos tenés tanto Libia como Siria, tenés el lado más oscuro de la primavera árabe. Si bien la primavera árabe sirvió para, de alguna manera, hacer que la población salga a las calles y se manifieste,
para que salga a pedir democracia, para que salga a pedir derechos sociales. Si bien fue ahí vemos las movilizaciones en Egipto en la pantalla, si bien esto fue un gran movimiento, si se quiere, democratizador, un gran movimiento popular pidiendo por derechos, después terminó decantando en dos grandes guerras. La guerra de Libia y la guerra de Siria. La guerra de Siria devastó completamente Siria y ya lleva más de 300.000 muertos. Y en Libia hubo más de 60.000 muertos. Claro. O sea que esta primavera árabe lleva muchas vidas. Ya vamos a estar viendo cuando vengamos a Latinoamérica y hagamos el parangón con la primavera latinoamericana, la cantidad de muertes que ya se lleva producida aquí en América Latina, para poder seguir con esta especie de parangón. Pero entonces, lo que estamos viendo en pantalla, que tiene que ver con lo que ocurre fundamentalmente, ¿sí?, en esta primavera árabe, que como yo repito, tiene una gran diferencia entre lo que pasa en Túnez y lo que pasa en Egipto, donde las movilizaciones logran derrocar al presidente, hay una gran diferencia con lo que ocurre en Egipto y Siria, donde los presidentes, en Libia y Siria, donde los presidentes se niegan a ir y generan dos guerras catastróficas. Dos guerras catastróficas. Ahora, dicho esto, y una vez que le cuento a usted que está ahí del otro lado de la pantalla, qué fue esto que se denominó como primavera árabe, siguieron muchos otros países, siguió Yemen, hubieron muchísimos otros países que siguieron con esta movida. ¿Qué sucedió ahí? Sucedió que hubo perjudicados, más de 800.000 millones de dólares perdieron los países árabes en esto que dio a llamarse la primavera árabe. Por las insurrecciones, por las represiones, más de 300.000 vidas, más de 800.000 millones de dólares perdió la región. Ahora, uno siempre se tiene que preguntar, cuando pasan estas cosas, estamos viendo quiénes perdieron, como en Latinoamérica. Pierde el pueblo, pierde la gente, hay pérdida de trabajo, pérdidas económicas, hay pérdidas de vidas. Pero hay que hacerse la otra pregunta, ¿quién gana con esto? Y usted me dirá, no hay ganadores. Sí hay ganadores. Sí, y yo quiero que usted vuelva a mirar ese mapita que está ahí ahora en su pantalla, donde están los pozos petroleros y los pozos gasíferos. A partir del estado de conmoción de estos países árabes, los países occidentales lograron hacer grandes negocios con los recursos naturales de esos países, con el gas y con el petróleo. Ante los estados debilitados, aparecen las potencias occidentales con grandes beneficios, muy grandes beneficios, producto de esos estados desmembrados, producto de lo que había dejado la protesta social, lo que habían dejado las guerras. Grandes beneficios. Entonces, así como la comunidad árabe en su conjunto y estos países en particular tuvieron un estado de conmoción, un estado de protesta que terminó en algunos casos en guerra, así también la comunidad internacional, sobre todo las potencias occidentales, lograron grandes beneficios en recursos naturales gracias al desbaratamiento que ocurrió en la región. En esa región. Así que, como para cerrar un poquito el tema de la primavera árabe, grandes movilizaciones tratando de lograr derechos, sí. Grandes movilizaciones tratando de pedir por la democracia, tratando de pedir por derechos sociales, sí. Grandes movilizaciones producto de años de desigualdades, sí. Pero también grandes intereses moviéndose atrás y empujando para que este estado de protesta termine desestabilizando. En algunos casos, tumbando presidentes, en otros casos, llevando directamente a la guerra, en otros casos, golpes de Estado desencubiertos totalmente. Dicho todo esto, me interesa venir a la región. La relación directa con nuestra región. Me interesa venir a la región porque tenemos que ver lo que está pasando en Latinoamérica. Hay un mapa muy interesante donde se muestran los focos de incendio de la región. Mirá lo que es ese mapa. Hace un ratito veíamos el mapa de incendios, si podemos volver al mapa de la primavera árabe, donde se mostraban todos los focos de incendio. Vamos a ver una zona de países muy cercanos, muy parecida a esta. Ahí tenés países muy cercanos en una zona muy cercanas. Todos esos países que estás viendo ahí, Raúl, donde estallaron los focos de conflictos, países subdesarrollados. Todos países subdesarrollados, todos países con necesidades básicas insatisfechas, todos países con problemáticas propias. Ahora volvamos al mapa y por eso yo pregunto si no hay una primavera latinoamericana. Fíjate vos los focos de incidencia, y donde hay estallidos, donde hay protestas y donde hay grandes problemas. Otra vez países muy cercanos unos con otros, otra vez países subdesarrollados, países con problemáticas propias, con profundas desigualdades. Entonces,
Ahí tenemos el paralelo de estos países. Y la pregunta que yo le quiero trasladar a usted es, si los ganadores son los mismos, porque ahora se sabe de las reservas no solamente de vaca muerta en la Argentina, sino de las reservas de litio en el norte argentino, claro. Se sabe no solamente de las grandes reservas de gas de Bolivia, sino ahora de las grandes... Bolivia se ha convertido en la primera reserva del mundo de litio. La pelea por el litio es la pelea por las baterías porque se viene el mundo eléctrico. Se viene la conversión de los vehículos y de todo el mundo de combustión interna a electricidad. Y entonces ahí atrás hay una gran pelea por estos recursos naturales. Y así como se incidió en el mundo árabe, no podemos dejar de ver la incidencia en Latinoamérica. Digo, cuando vos ves al presidente de los Estados Unidos, en persona, felicitando a las Fuerzas Armadas bolivianas Bolivia por el levantamiento, por haber llevado adelante un levantamiento que termina en un golpe de Estado, no podés no entender sí, ¿cuál es la relación con que todo están esto? jugando ahí, que hay intereses. No podés no entender que esos intereses están ligados a los recursos naturales de Bolivia, como están ligados a los recursos naturales de Chile, como están ligados a los recursos naturales de Argentina. Digo, uno tendría, si pensase ideológicamente, uno diría, bueno, pero no me explico por qué lo de Chile. Y lo de Chile, repito, usted tiene que salirse del corset mental de pensar que van a golpear a gobiernos de centro-izquierda, pero no van a golpear a gobiernos de centro-derecha. No es así. Claro. Van atrás de los recursos y no importa si son gobiernos de centro-derecha o centro-izquierda. De hecho, la mayoría de estos gobiernos de la primavera árabe no eran de centro-izquierda. Eran gobiernos conservadores, de élites que estaban radicadas en el poder durante décadas y décadas. Muchas décadas, sí. Entonces, sáquese de la cabeza este corsé ideológico de si derecha, si izquierda. Los países del primer mundo están librando una batalla sin cuartel, lo venimos diciendo hace mucho tiempo acá en Plural, por una cuestión geopolítica que tiene que ver avanzar sobre los recursos que van a necesitar a futuro y muchas veces haciéndolo con nuevas metodologías. Las viejas metodologías en la década del 70 eran los golpes de Estado propiciados por militares. Ahora le basta con desestabilizar a la región, con poner en jaque a la región. Y dicho esto, quiero volver a un tema que no pudimos tocarlo profundamente en la última, porque nos quedamos sin tiempo en la última, que fue una nota de Eugenio Zaffaroni, una nota que yo hice alusión en el programa pasado aquí, que lleva por título, y usted la puede googlear y buscar, ahí está la nota, ¿hacia dónde van los estados en Latinoamérica? Es una nota interesantísima, donde Eugenio Zaffaroni habla claramente de el debilitamiento de los estados nacionales. Claro. Cómo todos estos procesos que se están dando debilitan las democracias, debilitan los gobiernos, y una vez debilitados los gobiernos es mucho más fácil hacer negocios, es mucho más fácil extraer recursos, es mucho más fácil que aparezcan otros grupos de poder aparte de los gobiernos, grupos narcos en México, grupos paramilitares en Brasil y en otros lugares de la región. O sea, esta desestabilización es funcional a estos esquemas de poder. Claro. Como es funcional a estos esquemas, uno no termina de entender por qué siguen aumentando el combustible en la República Argentina. Si Argentina puede ser el próximo país en la nómina de estallidos, como pasó con Ecuador, como pasó con Chile, como pasó con Bolivia, uno no termina de entender. Fíjese, quiero compartir con usted lo que acaba de pasar hace horas nada más en Irán. En Irán, donde el aumento de combustible generó grandes protestas con muertos, una fuerte represión y muertos ahí en Irán. Fíjese, nosotros le hemos contado lo que pasó en Francia el año pasado con los chalecos amarillos, le contamos lo que pasó en Ecuador, donde aumentaron el combustible, le contamos lo que pasó en Chile, donde aumentaron el boleto. Digo, acá en Argentina creemos que no podemos, que estamos fuera de lo que está pasando en el mundo y seguimos aumentando el precio de los combustibles. Macri autoriza 2 subas de combustibles después de las elecciones, después de su derrota, donde la gente le dijo al presidente Macri que no quería que siga gobernando producto de las grandes desigualdades de su modelo económico. Y sin embargo siguen los aumentos. Hemos tenido ahora, en cuestión de días, 2 nuevos aumentos. ¿Hasta dónde se estira la línea? ¿Hasta dónde creen que la gente puede seguir aguantando? Con esto de aumentar los combustibles están tirando con esto para ver hasta dónde va, decís. Con esto de aumentar los combustibles, con esto de las grandes desigualdades, estamos entrando en este factor común a la primavera árabe y a esta primavera latinoamericana. Vos necesitas una comunidad profundamente enojada por las desigualdades, ¿sí? Un estado de protesta como el que yo conté al principio, donde la gente está todo el día movilizándose y saliendo a la calle, y ya sobre esa nafta esparcida
cualquier cosita produce la chispa. Como el aumento de los Como combustibles. fue en Francia los combustibles, como Claro. fue ahora en estos días en Irán los combustibles, como fue en Ecuador los combustibles, como fue en Chile el aumento del boleto. Digo, atención con este tema, porque tranquilamente Argentina puede estar en la lista de el próximo gobierno o de la próxima, si usted Estallido, quiere, claro. zona en donde se produjo un estallido de similares consecuencias. ¿Por qué? Porque las grandes potencias están actuando, están buscando que esta región, así como los países árabes en su momento se desestabilicen para para después venir a recoger tranquilamente sus beneficios, y uno no tiene que ser funcional de adentro. Claro. Porque si sabes que hay factores desestabilizantes, si estás viendo lo que pasa en el mundo, no importa si es en el mundo democrático o en el mundo no democrático, no importa si es en Europa, no importa si es en Asia o no importa si es en Latinoamérica. Ves un estado de protesta, ves un estado, yo diría, de gran sensibilización de la población. Entonces, ¿por qué colaborar a esto con aumentos desproporcionados de combustible que en nuestro país superaron los aumentos, pero por lejos de toda la región? Y gracias a la contención de la Iglesia, de las organizaciones sociales, esto se está llevando hasta ahora, pero yo diría, estamos caminando por un desfiladero muy, pero muy finito. Muy peligroso. Muy peligroso. Muchas gracias, Hugo. Por favor, Raúl. Nos encontramos después de la pausa.